bendición y salvación de nuestra familia, de esta generación que se está perdiendo sin Dios. Y nos tiene que doler como iglesia, nos tiene que calar como hijos de Dios. Nos tenemos que levantar y entrar, como decían los de la alabanza, los levitas, en una nueva temporada danzando. Y danzando es con gozo, con alegría, con una actitud genuina de servicio por Dios, para Dios y por Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Dios los bendiga, buenas noches. Me tocó compartir la palabra el día de hoy, ¿no? A los nuevos, Dios los bendiga. A los que son visita, Dios los bendiga. Están en el mejor lugar. Y no porque estemos nosotros, sino porque está el Espíritu Santo de Dios en este lugar. Y para los de casa, también Dios los bendiga. Dios tiene algo para ustedes también. Quiere llenar sus fuerzas, quiere llenar sus corazones con el poder de Dios para poder ser de bendición. El nombre de la prédica se llama Una atmósfera de fe. Es necesario que como hijos de Dios entremos a esa atmósfera, entremos a esa temporada de Dios. Es necesario que dejemos de vivir una vida espiritual en lo terrenal. Es necesario que nuestras emociones, pensamientos o situaciones que estemos viviendo no nos gobiernen. Que nos gobierne la palabra de Dios, el Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque muchas veces somos hijos de Dios que vivimos peor que un incrédulo. Perdón por empezar tan agresivo, tan fuerte, pero muchas veces vivimos peor que el de afuera. Y no es porque lo estemos comparando, estemos diciendo que el de afuera es malo. El de afuera no ha conocido el amor de Dios. El de afuera todavía no ha tenido ese encuentro con el Jesús que a mí me sanó, me salvó y me restauró. Por eso digo que vivimos peor que el incrédulo, no porque sean malas personas, es porque no han conocido de Dios. Y vivimos peor que ellos. ¿En qué sentido? Amargados, tristes, con miedo, inseguridades, con dolor. Y no está mal que lo vivamos, no somos perfectos, pero tenemos un Dios que sana y transforma, que liberta de eso. Yo creo que todos los que estamos aquí llegamos por una necesidad genuina de que Dios hiciera un milagro en nuestras vidas. Urge que la iglesia sea sacudida, como decía Blanquita hace rato, y que salga de la atmósfera terrenal que estamos viviendo, porque allá afuera hay malas noticias, hay desgracias, hay tragedias que han impactado nuestras vidas, a nuestras familias, y somos testigos de que sin Cristo nada somos. En Él hay una segunda oportunidad. En Él tenemos que entrar en esa temporada, como lo decía, en una atmósfera de fe. Para que entre a una atmósfera de fe celestial donde lo decadente de este mundo no corrompa la iglesia. Nosotros somos una iglesia santa, pura y sin mancha. Y muchas veces vivimos, como los decía, peor que el incrédulo. Venimos a la iglesia y atraemos nuestra amargura, nuestros problemas, nuestra división, nuestros chismes, nuestra mala conducta que no hemos aprendido a llevar a Jesús. Entonces volteemos a la fuente, al principio, a la roca, a lo que nosotros como hijos de Dios nos debe de fundamentar. Yo no les vengo a dar una metodología de cómo salir y ser un mejor hijo de Dios. No, eso es su relación con Dios y ustedes. Yo les vengo a compartir lo que a mí me ha funcionado. A la fuente, a regresar al principio. Tengo que regresar al fundamento que es Cristo Jesús. Yo no les puedo dar algo que no sea Cristo. No les puedo compartir algo que no sea Cristo. Porque si les comparto cualquier otra cosa, les estaría dando algo malo. Les estaría dando algo que no es el fundamento. Algo que al cristiano lo caracteriza es el pequeño Cristo. No el pequeño Ricardo, no el pequeño pastor, el pequeño Cristian. No, el pequeño Cristo. A Jesucristo en nuestras vidas. A Él tenemos que reflejar. No tenemos que reflejar al viejo hombre, a la vieja mujer. Y el primer versículo con el que quería arrancar la prédica es Hebreos 12:2.
puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual por el gozo puesto delante, él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Lo puedes dejar tantito, dice, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Si usted cree que no importa para alguien, importa para Jesús. El gozo puesto delante de él, era usted y yo. Cuando él estaba siendo crucificado, nos miraba a nosotros y éramos su gozo. Él se gozó crucificando porque sabía que nos iba a salvar. Y dice, el autor y consumador de mi fe. Mi fe no está puesta en un hombre, en una religión, en una metodología de cómo ser cristiano, de cómo tener un encuentro de un miércoles, de un domingo, de un lunes, de estudio bíblico, de oración. No, está puesta en Cristo Jesús. Él es la fuente de mi fe, de Él nace mi vida como hijo de Dios y en Él debe terminar mi vida como hijo de Dios. Si yo la empiezo y la desvío en otra cosa, estoy fallando como hijo de Dios. Porque puedo venir, servir y estar afanado con el servicio y no con el gozo de mi Señor. Puedo venir a la iglesia y estar amargado y no dejar que el Señor transforme mi vida, que el Señor me liberte de mi condición como llegué. Porque es necesario que la iglesia deje de ser como llegó y sea lo que Dios quiere que sea. Dice, entonces, ¿qué es la fe? Hebreos 11:1, por favor. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Jesús es el autor y consumador de mi fe. Y ahí está la definición de lo que es fe. Entonces mi garantía de lo que se espera y mi certeza de lo que no se ve se llama Cristo Jesús. Yo no lo puedo poner mi confianza en algo. No lo puedo poner en un hombre. No lo puedo poner en una religión. Lo tengo que venir a poner en Cristo Jesús. Porque Él murió por mí y resucitó por mí. No lo hizo otra persona, no lo hizo nadie, no lo hizo una religión, lo hizo Cristo Jesús. Es el autor y consumador de mi fe y ahí está la definición de mi fe. Es mi garantía de lo que se espera y mi certeza de lo que no se ve. Y les digo algo, Él no se equivoca. Nosotros podemos estar desesperados, nosotros podemos ver que no se mira esa realidad que Cristo quiere para nosotros, pero esa realidad va a llegar cuando usted empiece a dar ese paso de fe en Él. Señor, yo no sé cómo me vas a proveer, pero me vas a proveer. Señor, yo no sé cómo vas a restaurar mi familia, pero vas a restaurar mi familia. Señor, yo no sé cómo me vas a levantar para ser un varón o una mujer de bendición, pero lo vas a hacer. Y eso es caminar en fe, es entrar en una atmósfera de fe, donde yo ya no veo mi realidad momentánea, sino empiezo a ver la realidad, las promesas bíblicas de Dios para mi vida. Se escucha una locura, no se trata de vivir en un positivismo, no se engañen, no me dejen que los engañe tampoco en ese sentido, pero se trata de empezar a ver la palabra como la verdad absoluta. Eso nos falta, entender que lo que está en la Biblia es aplicable hoy en día también para nosotros. Los milagros y los prodigios siguen siendo aplicables. Jesús resucitó a Lázaro y no nada más lo resucitó en un hospital. Él ya estaba podrido, él ya apestaba y aún así lo resucitó. Sanó un paralítico, los ciegos vieron, los mudos hablaron, los cojos danzaron y podemos seguir diciendo todo lo que hacía Jesús. Pero es aplicable para hoy también. La iglesia tiene que vivir esa atmósfera de milagros, esa atmósfera de prodigios y señales. Es necesario. Y podríamos censarlo ahorita. Y yo creo que todos tenemos un milagro que necesitamos. Todos tenemos una necesidad que estamos pasando. Espiritual, emocional, económica, la que le quieran poner. Y le pueden hacer la lista a Dios. Pueden llegar ustedes a su casa. Señor, las enumero del 1 al 10, del 1 al 20, como estemos de mal. Pero Él va a empezar a obrar. Es el momento que nosotros creamos a Dios, que Él va a empezar a obrar en nuestra vida. Unos podrán decir, yo nomás tengo una necesidad, yo tengo 2, yo tengo 3, y podremos estar como el que vende colcha, dando y venimos y estiramos y todo, como usted quiera hacerlo. Le damos uno, le damos otro, como dice el de las colchas, no.
Pero no, nosotros le podemos dar las 100 cargas a Jesús y Él las va a tomar con gozo para que nosotros estemos libres en Él. Por lo tanto, si mi fe es Cristo, entonces si mi Dios es un Dios de amor, gozo, misericordia, de segundas oportunidades, de salvación, de transformaciones, en resumidas cuentas, un Dios de bendición. Yo creo que todos hemos experimentado la bendición de Dios, de una u otra manera. Yo no les vengo a hablar de una religión, de una metodología, de cómo experimentar a Dios. Todos hemos visto la mano de Dios en nuestra vida. De una u otra manera. Me lo pueden hasta afirmar. Todos lo hemos visto. Y si creemos en un Dios de bendición, ¿por qué vivo peor que un incrédulo? ¿Nunca lo han pensado? ¿Por qué muchas veces vivimos peor que el de afuera? Estando en la iglesia. Medítenlo tantito. Porque si yo creo un Dios todopoderoso, de milagros, de señales y de prodigios, que he visto su mano en mi casa, en mi vida, en mi familia y en la situación que quiera, médica, económica, emocional, espiritual, en todos lados la hemos visto. ¿Por qué muchas veces regresamos a vivir peor que antes de haber conocido a Cristo? ¿Por qué? Y no les estoy reclamando, les estoy preguntando para que cada uno piense en lo personal. ¿Por qué hemos regresado a vivir como antes de Cristo? Y lo disimulamos, venimos, nos sentamos, levantamos la mano y empezamos a vivir una religión en igual de una relación con el Todopoderoso. Venimos, levanto las manos, me arrodillo, salgo y regreso a mi casa. Todavía peor porque vine a la iglesia y me cargué de frustración, de coraje, de rencilla con los hermanos. Es la casa de Dios. Es el lugar de adoración de Dios. No puede haber pleito entre los hermanos. No debe de haber pleito entre los hermanos. Porque este es un lugar santo y agradable para Dios. Porque decimos, ay, es que el hierro con hierro se pule. ¿Por qué lo agarramos para lo malo? ¿Por qué no nos pulimos en la bendición? ¿Por qué no nos pulimos? El pastor es un hombre de bendición, de oración. Me voy a pulir con un hombre de oración. Porque es un hombre que conoce la palabra. Me voy a pulir con Jorge en la palabra. No, pero lo usamos ¿para qué? Ay, es que yo tengo el mismo carácter que el pastor y nos deschongamos cada rato. Me deschongué con el Jorge porque me vio mal y no me saludó. No, no estamos para eso como iglesia. Para iglesia, ese es para el ejemplo de más adelantito. No estamos para vivir como antes. Es necesario que vivamos como los hijos de Dios. Es necesario que vivamos como la iglesia de Hechos de los Apóstoles, donde uno se paraba, había bendición. Hoy llegamos y nos paramos y hay maldición en igual de bendición. Ahí vienen los hermanos. Ay, no, con él no, porque es hermano. Es que somos muy juzgoncitos en veces. Se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Se nos olvida las obras que Dios ha hecho con nosotros. Se nos olvida que Dios nos dio una segunda oportunidad. Ah, pero cuando Él ya nos lavó, nos pegó una chiñada, ya me creo mejor que el otro que estaba igual que yo. Muchas veces está hasta mejor que yo, pero me siento soberbio, porque conocí poquita misericordia de Dios. Porque conocí poquito el amor de Dios. Porque si realmente conociéramos el amor de Dios, no nos atreviéramos a juzgar a la gente. No nos atreviéramos a volver a vivir como antes. Porque si regresamos a vivir como antes, es que no le creímos a Dios. Perdón, se escucha feo, pero es eso. Dice, entonces, ¿por qué vivo peor que un incrédulo? Perdón que lea la hoja, pero es que así predico, pues así, es como las clases de lunes, pues, pero no. ¿Por qué vivo como un incrédulo? Con maldición, orgullo, esclavitud, amargura, resentimiento y odio en el corazón. Miedo, tristeza, hasta enfermedades físicas y emocionales por falta de perdón. ¿Han conocido a alguien así? Y si no lo han conocido, tal vez sea usted el que está así. Sí, porque de volada, no, sí, mi compadre es así, y aquel, y mi comadre, y mi hermana, y el primo de un amigo, pero nunca nos volteamos a ver en el espejo. Hey, yo soy corajudo. Yo no he perdonado a fulano, no he perdonado a mengano. Vamos de acuerdo hasta esa parte, ¿no? Todavía nadie se ha enojado conmigo, ¿no? Conocemos gente, o muchas veces nosotros estamos enfermos porque no hemos perdonado.
Me duele todo y contra todo. Me hago la víctima. Es que no me entiende, no me quiere, no me soporta. ¿Y por qué no nos volteamos a ver? Señor, transfórmame. Porque la chamba es de uno, no es de otro. Usted no venga a esperar a que a Cristian lo transforme. Transfórmese usted para que el Señor transforme a Cristian en su tiempo. Ese era el ejemplo, Cristian, pero pues te me adelantaste. Muchas veces vivimos más, como les decía ahorita, con la amargura, con la tristeza, con la enfermedad, que con los atributos y las promesas de Dios para nuestras vidas. Un atributo de Dios es su amor. Todos hemos experimentado el amor de Dios. ¿Y por qué no lo experimentamos en la casa? Juan 3:16. Porque de tal manera Dios amó al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que nadie se perdiera. Para que no se pierda el que te cae gordo, para el que no le hablas, para el compañero de trabajo que te irrita, la comadre imprudente, para que no se perdiera ninguno en el mundo. Y nosotros muchas veces somos mejor que Dios. Tú sí, tú no, siéntate conmigo, tú y yo somos amigos. No vayas con aquel, no es de bendición. Cuando tú estabas peor. Muchas veces estábamos peor que los que llegan a la iglesia con una situación y nos creemos mejores que ellos. Discúlpeme, si usted viene a la iglesia a juzgar, no ha conocido el amor de Dios. Si usted viene a la iglesia a señalar, no ha conocido el amor de Dios. La paz que sobreabunda todo entendimiento que da Dios. Muchas veces como hijos de Dios vivimos más caóticos todavía que los de afuera. Estresados por todo, con inseguridades por todo. ¿Y por qué? Porque no le creemos a Dios. Dios tiene promesas específicas para todas las áreas de nuestra vida. Salvación, perdón, amor, misericordia, hasta la prosperidad económica viene en la palabra de Dios. Todo viene en la Biblia y es aplicable para nosotros. ¿Y por qué no lo vivimos? ¿Por qué vamos fluctuando? No voy a decir de mejor a medio, peor, no, vamos de medio a bajo y hasta dar lástima muchas veces como hijos de Dios. Y no hablo en el tema económico, hablo en el tema espiritual, de nuestra relación con Dios. Muchas veces vemos a personas afuera que no han tenido un encuentro con Dios, con una familia en paz, tranquilidad, con gozo. Y nosotros que conocemos al Dios que da todo eso, vivimos con pleitos, resentimientos, corajes, y sale volando el televisor, sale volando el plato, sale volando cualquier instrumento que hay en la cocina. Mande. Sí, no, Dios guarde, no. Eso pasa porque no hemos aprendido a cimentar nuestra fe en Cristo Jesús. No hemos podido poner nuestra fe en Él. Le hemos puesto en la situación que estamos viviendo, en lo que sentimos y en lo que vemos. Sí, sentimos una escasez, sentimos la necesidad del amor, sentimos la necesidad de un apapacho, pero eso lo da Dios. La prosperidad la da Dios, es el Dios del oro y la plata. Nosotros no somos buenos administradores de lo que nos da muchas veces, y nos da 10, gastamos 20, luego vamos a la Coppel, nos endeudamos en la Coppel, nos vamos y nos endeudamos en las tiendas departamentales. Señor, provéeme, y el Señor, es que te proveí bien, tú no te administraste, te va a decir. Es la verdad, no nos administramos con la bendición de Dios. Y como no somos buenos administradores, luego sentimos que no hay bendición de Dios, porque le hemos dado por menos. Yo creo que son pocas o casi nadie las personas que han pasado hambre aquí en la iglesia. Pero un hambre de no comer nada, porque una cosa es ser chipión, abrir el refri, si hay frijoles, pero no quiero frijoles, y lo cierra. Eso no es pasar hambre, eso es no querer la provisión de Dios, porque hay frijolitos. Pero pasar hambre es abrir el refri y verlo, como decía un hermano, como coquito tierno, con pura agua adentro, con pura agua. Eso es pasar hambre, y yo creo que poca iglesia lo ha pasado. ¿Saben por qué? No por lo bueno que seamos, sino por la misericordia de Dios. Hasta ahí vamos todos de acuerdo, ¿verdad? Vamos a usar un ejemplo, ¿no? De cómo entrar en la atmósfera de fe. Porque la atmósfera empieza
predicando las verdades bíblicas para nuestra vida, para nuestra familia. Estos ejemplos no son de ni un hermano, de ni una hermana. Como lo he dicho, a mí no me cuenten su vida personal, no porque sea chismoso, no, pero no me gusta que luego malinterpreten, le conté al hermano esto y tiró la pedrada desde arriba del púlpito. No, a mí no me interesa su vida personal. Y no es porque no quiera ser su amigo, pero es para que no tengan una excusa de decir, es que el hermano me está tirando pedradas. No me interesa. Yo paso todo el día con Cristian, un ejemplo, y no le pregunto de su vida personal. No le pregunto si Blanquita lo regañó, si Blanquita lo puso a lavar la ropa. No le pregunto de eso. No te echo lonche, ya lo sé, pues, pero no la voy a exhibir desde aquí arriba, pues. Pero, un ejemplo, muchas veces decimos, mi familia es complicada, mis hijos son rebeldes, mi esposo o mi esposa no me comprende, nunca van a llegar a los pies de Cristo. Ellos no van a llegar porque son así, son mengana, es alcohólico, es drogadicto, tiene problemas con el juego. Póngale el pero que usted quiera. Pero en una palabra de Dios que dice, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Si usted está viendo una familia caótica, el Señor le está diciendo, tú y tu casa me servirán, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es una promesa de Dios. No es una promesa de los pastores, no es una promesa de Jorge, no es una promesa mía, es una promesa de Dios. Y Dios no miente. Luego está la parte de que las esposas se quejan de, es que mi esposo es una fichita, se me pierde el fin de semana, que es bien borracho, que no entiende, deja los calzones en el sillón, que deja esto, que no guarda la herramienta del trabajo, es bien despistado, no se acuerda y no es detallista, no se acuerda de esto, no se acuerda de aquello. Lo pensé, pero no lo iba a decir, Blanquita, pero empate, van 0-0. Pero le vemos todos los defectos. Es que él es así, el Señor no lo va a cambiar. Para las que son esposas y sus esposos no están todavía en la casa de Dios, dice, real sacerdote, linaje escogido, bendice a ese hombre para que reconozca que es su Señor y Salvador. Hay que empezar a hablar como dice la palabra, hay que empezar a hablar el lenguaje del cielo, el lenguaje de bendición. Usted no está para maldecir, usted no está para decirle lo que está viviendo, porque ese hombre ya lo está viviendo, ya sabe que está mal, ya sabe que es un pecador. Empieza a decirle las verdades bíblicas para su vida. Tú eres el sacerdote de la casa. Tú vas a estar en el reino de los cielos, sirviendo y honrando al Padre. Luego viene la otra cara, ¿no? La esposa, ¿no? Es que mi esposa es bien complicada, es bien necia, es bien terca, no hace caso, le digo que vamos a hacer esto y no. Varones, la mujer sabia edifica la casa. La palabra dice que el hombre que encuentra esposa encuentra el favor de Dios. Será batallosa, pero es el favor de Dios para su vida. Es el favor de Dios para nuestra vida, varones. Nos podremos desesperar porque nos estamos puliendo, nos estamos perfeccionando día a día. Pero miren, el cambio ya no es un problema, mi esposa. Es la mujer sabia que edifica mi casa. Es el favor de Dios para mi vida. El hombre conflictivo no es un hombre conflictivo, es el sacerdote de la casa. Es pueblo y linaje escogido, santo, para bendecir la casa. Mis hijos van a ser de bendición. Dice que cuando uno llega a los pies de Cristo no hay maldición generacional. No hay maldición que alcance a mis hijos, a mis nietos y a mis bisnietos. Porque nueva criatura soy y me da la potestad de ser llamado hijo de Dios cuando yo creo que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Es necesario que comencemos a hablar el lenguaje celestial para su vida, para los que lo rodeen, y dejar de hablar ese lenguaje mediocre y decadente de maldición que el mundo da. ¿Usted cree que los jóvenes que están afuera perdiéndose no les han dicho que son inútiles, que no valen nada? Vienen de familias destruidas, divididas, y los han lastimado, los han rechazado. Y déjeme decirle, la chamba de la iglesia, el trabajo de la iglesia es mostrarles el amor de Dios. Que donde usted se pare le diga, hijo, yo no te conozco, pero Dios te ama. Dios tiene un propósito contigo.
no lo puedes entender, pero Dios tiene un propósito contigo. Y eso es desde el más pequeño hasta el más viejo de la iglesia. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Si a usted le han dicho en algún momento, iglesia, que no tiene talento y no vale, déjeme decirles que es una mentira del diablo. No se la crea, por favor. Usted vale la sangre y el sacrificio de Cristo. El único hombre perfecto que no merecía morir en la cruz. Y dice que murió en la cruz por gozo. Y ese gozo somos nosotros. Son nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestra familia que aún no lo conoció. También por ellos murió en la cruz con gozo. Porque como decía Cristian, porque es un Dios de amor, mandó a su Hijo a morir por todos. No por uno, sino por todos el mundo, para que todos creyeran en Él. ¿Quiénes somos nosotros para aportar esa bendición? ¿Quiénes somos nosotros para decir, tú no vales, tú no sirves, tú no mereces el sacrificio de Cristo? ¿Quiénes somos nosotros para truncar el plan de Dios? Y lo truncamos con lo que hablamos. Si usted tiene que pedirle perdón, pídale perdón primeramente a Dios por hablar de esa manera. Y luego pídale perdón si ha lastimado a una madre, un padre, a un hijo, un hermano, con su manera de hablar, con su manera de actuar. Y les aseguro que Dios va a empezar a obrar algo en su vida. Porque Dios no deja las cosas como antes. Les aseguro que cada uno de los que están aquí han sido testimonios progresivos del amor, de la gracia y de la misericordia y de la santidad de Dios. Hemos empezado a caminar con un propósito, con un valor, con un ideal y un destino final que es eterno en Cristo Jesús. Esto no importa, esto no es lo que va a valer toda la vida, va a valer la eternidad con Él. Este momento es pasajero, dice la palabra. Sí, tiene su afán también, dice la palabra. Es necesario que te afanes de vez en cuando, le tengo que pagar la copa, le tengo que pagar esto, tengo que abonar, tengo que comprar el súper, tengo que llevar a los hijos a la escuela, tengo que pagar colegiatura, el recibo. Esos afanes son normales, pero no son lo importante. Cuando tú dices, hey, sí es mi afán, pero el de arriba provee, el de arriba me va a dar lo que ocupo, no lo que quiero, lo que ocupo. Él va a pagar las cuentas. Y no hablo de lo económico nada más, hablo de lo espiritual. Nos va a dar un buen matrimonio, nos va a dar una buena familia, nos va a dar una iglesia bendecida con poder para poder alcanzar gente, nos va a poder dar instrumentos para poder salir afuera y ser de bendición. Yo no sé cuál va a ser el propósito en su vida, pero sé que van a ser de bendición. Y no por los buenos que ustedes puedan ser, sino porque tienen al bueno, al mejor de mejor, al que nunca se equivocó. Y si Él no se equivoca y murió por la cruz en usted, es porque usted vale algo y tiene un propósito con usted. ¿Quiere conocer más verdades bíblicas o promesas para su vida? Lea la Biblia, hermano. ¿Usted quiere conocer? ¿Qué dijo? El hermano ahorita me va a tirar como 20 promesas más. No. Sí les voy a dar versículos, pero eso es para que usted lo lea en su casa, no. Pero usted lea la Biblia en su casa. Usted conéctese con Dios. Usted llegue a su casa, Señor, háblame. Y no sea como el que abría la Biblia. No, este versículo no me gusta y lo abres en otra. No, el que te abra es para ti. Y luego te pones a leer la palabra. Gracias, Señor, porque me estás quitando mi incredulidad. Y se lo dice a alguien que era incrédulo. Se lo dice a alguien que batalló para llegar a los pies de Cristo. Ya tengo varios años en el caminar. Tengo como 14 años ya en el Evangelio. Gracias a Dios. Yo llegué joven, como a los 22, pero ya venía como bocho viejo. Golpeado, rayado, carteado, y el diferencial ahí entre medio ya andaba cateado. Pero el Señor me ha levantado, me ha restaurado y me ha proveído. Una promesa de sanidad, no los pongan porque no los pongas, Blanquita, porque son varios, de sanidad. ¿Quieren apuntar? Isaías 53:5. Salmo 103:3. Proverbios 4 del 20 al 22. Esos son de sanidad. Salvación, Juan 3:16. Efesios 2 del 8 al 9. Hechos 16:31. De perdón, Colosenses del 3 al 12, al 14, Efesios del 4 al 32, Primera de Juan 1:9, Proverbios 17:9, Marcos 11:25, Mateo 18 al 21 al 22,
Salmo 32 del 3 al 5. Les estoy hablando de esos que cité el último, son de perdón, de prosperidad. Proverbios del 11 al 24 al 25, Filipenses del 4 al 19, Jeremías del 17 al 7 al 8, del Salmo el 37 al 25, Primera de Pedro 2, 24. Y pudiéramos estar listando toda la palabra de Dios. Se los podría haber resumido de Génesis a Apocalipsis. Pero no, porque van a decir, no, pues si no leo 2, 3 versículos en la casa, porque a mí me pasaba. Les estoy diciendo unos cuantos de lo que Dios quiere hacer en su vida. ¿Quién ocupa un milagro de sanidad? Levante la mano genuinamente. Isaías 53, 5. Salmo 103, versículo 3. Proverbios del 4 al 20 al 22. Es palabra de Dios para usted, hermano. Es de usted para su vida. Es necesario que usted la tome y se aferre a ella como si no hubiera nada más que aferrarse. Y le aseguro, como usted, hermana, la que levanta la mano, Dios va a obrar en su vida, porque Dios ya está obrando en su vida. Y el que empezó la obra no la deja a media obra como el albañil muchas veces. Él la termina y la perfecciona, saca todos los detallitos y los deja al 100. ¿Para qué? Para que cuando usted sea sana, usted sea de bendición para otro enfermo, de salvación. Yo creo que todos ocupamos la salvación. ¿Y saben para qué? Para que cuando usted sea salvo, usted pueda ser instrumento de salvación para Culiacán. Sean sinceros, no hay alguien en su familia que quieren que se salve, que conozca de Jesús. Entonces, ¿por qué no están presentando a Jesús? No es chamba del varón, no es chamba del varón, es chamba de cada uno de nosotros como iglesia. Presentar al Jesús que a mí me salvó, al Jesús que a mí me restauró. ¿Quieren de perdón? Mucha gente está enferma porque no ha perdonado, porque no ha soltado. ¿Y sabe qué pasa cuando usted no suelta? Camina en círculo, porque está atado a algo. Nomás está dando vueltas, cansándose y cansándose. ¿A quién ocupan perdonar? ¿Ocupan ser perdonados? Dios ya los perdonó a través de Cristo Jesús. ¿No se han podido soltar algo? Cristo ya los perdonó. ¿Por qué se siguen latigando ustedes? Si Cristo ya los perdonó en la cruz, ya nos justificó en la cruz. Prosperidad. Yo creo que ese tema agrada más a la gente, ¿no? Yo creo que aquí ya... ¿Quién ocupa dinero? Todos ocupamos dinero. ¿Quién ocupa un mejor trabajo? Todos ocupamos un mejor... No levante las dos manos, Marina, por favor. Ya entendimos. Yo creo que todos ocupamos la bendición de Dios económica también. Porque es necesario que invirtamos en el reino, que seamos instrumentos de bendición. Porque el reino también ocupa economía para poder avanzar. Porque se ocupa... Las necesidades del templo se ocupan para los eventos, se ocupan para los proyectos de la economía. Y Dios va a proveer a sus hijos, los va a levantar en un mejor empleo, los va a levantar como buenos administradores. Porque no les va a dar $1,000,000 de pesos si no están preparados para $1,000,000 de pesos. Ese es un ejemplo. ¿Por qué? Porque si les da ese millón se van a perder porque no están preparados. No les ha dado el mejor trabajo porque se van a desenfocar de Dios. Piensen en esa parte. Todas estas verdades bíblicas son aplicables a nuestra vida, aunque no sean visibles todavía, pero son una realidad por fe. Es necesario que la iglesia empiece a caminar en fe. Yo no tengo, pero Dios me va a proveer. Yo traigo una chaca en el cuerpo, pero Dios me va a sanar. No soy muy útil para el reino, pero Dios me va a hacer un instrumento útil y afilado, que donde yo me pare voy a ser de bendición. Voy a ser como ese cuchillito, donde llegue corto y voy a cortar profundo para que vean la necesidad de Dios en Culiacán. Es necesario que la iglesia sea así, que esté afilada en la palabra, que esté afilada en el Espíritu Santo, que entienda, como decía Mike cuando estaban cantando, cada temporada. Es necesario que la iglesia esté avispada en cada temporada. ¿Por qué? Porque es necesario ese mover del Espíritu Santo en la iglesia. Es necesario que los moldes viejos se rompan para que entre el nuevo, para que entre la unción del Santo y transforme la iglesia y luego transforme Culiacán. Pero si la iglesia no vive la unción del Santo y sale afuera, ¿a qué va a salir? Nomás a rasparse, a entrar y decir, nos fue de la patada, plebe. Nadie fue al evento, nadie se acercó. Pero si les aseguro que si nosotros vamos con la unción del Santo, entendiendo el mover del Espíritu Santo, creyendo las promesas de Dios para nuestra vida, donde nos paremos, sea con una bocina, sea con la mejor plataforma, la bendición de Dios va a estar ahí y el respaldo de Dios va a estar ahí para su iglesia, para sus hijos de Dios.
Porque no somos cabeza, no cola. Y muchas veces hemos vivido ya como cola. Es necesario que nos levantemos como cabeza. Y como una cabeza espiritual antes que la económica, las plataformas. Es necesario que nos levantemos como la cabeza espiritual de Culiacán. Que sepan que hay hijos e hijas de Dios hablando, bendiciendo y creyendo la palabra de Dios y respaldados por el poder de Dios. Dice, el evangelio es poder de Dios para salvación, no para juicio ni chisme. Ahora, Blanquita, ¿me puedes poner tercera de Juan 1:2? Nuestra fe tiene que marcar nuestro estilo de vida en mis convicciones y en mi actuar. Yo no puedo, no lo quiten, ahorita lo leemos. Yo no puedo decir que tengo un Dios de amor y vivir en el odio. Yo no puedo. Yo tengo un Dios de unidad y yo no puedo vivir en la división. Yo tengo un Dios que ama, restaura. Yo no puedo ir siendo piedra de tropiezo para la gente. Perdón, si alguien lo ha sido, es el momento en que se ponga cuentas con Dios. Porque yo no puedo decir, lo amo, varón, y por la espalda acuchillarlo. No puedo. Yo no puedo. Y no debemos. No podemos ir viendo el defecto del hermano. Porque el Señor Todopoderoso está trabajando en ese hermano. En un tiempo diferente que el de usted. Pero está trabajando en ese hermano. Como está trabajando en usted. Porque la pata que yo cojeo no es la misma que la que coge a Cristo. No es la misma con la que coge a Jorge. Por lo cual tenemos que perfeccionarnos en el amor de Dios. No perfeccionarnos en el juicio, en la crítica, en la división. La iglesia se tiene que perfeccionar en el amor, en la misericordia, en la gracia, en las segundas oportunidades, en el orden de Dios, no en lo que nosotros queremos. Ahora sí vamos a leer el versículo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Nos gusta, nos encanta ese versículo, es de mis favoritos. Mi esposa me regaña porque ese, junto con el Salmo 18, son los de cajón, para cuando hay una emergencia. Ricardo, ¿puedes hacer esto? Ah, no, sí, pum. Salmo 18, le digo, es el del que ya se sabe uno casi de memoria, ¿no? Pero tenemos que aprender ese versículo. Todo lo primero va a pasar así como prospera tu alma. No va a pasar primero la economía, no va a pasar primero la plataforma ministerial, no va a pasar primero eso, porque si eso pasa primero, que antes que la prosperidad de su alma, va a haber ego, va a haber altivez, va a haber señalamiento, yo soy mejor que tú. Pero si prospera primero tu alma, va a llegar la plataforma, va a llegar la economía, ¿y saben para qué va a ser? Para bendecir, para ser instrumento de Dios, para que el reino alcance más gente, para que el reino se ensanche. Culiacán se está perdiendo, iglesia. Culiacán se está acabando. Todos los días matan gente. ¿Quién sabe dónde sale tanta gente? ¿Quién sabe? Porque todos los días hay muertos. Y no nos duele. Porque no ha sido un familiar. Porque no ha sido un conocido, decimos. Ayer mataron 2 plebíos como de 21 o 25 años. Yo digo plebío, ¿no? Porque pues yo ya estoy más grande, ¿no? Me miro más enterón, pero pues si estoy más grande, ¿no? Ya. Sí. Estoy crujiente, pues, pero ya me duele una rodilla, ¿no? Pero mataron a un muchachito de 21 y 25, 27 años tenía. Eran unos niños. 21 años todavía no entendía la responsabilidad del mundo. Pero ese niño se perdió afuera. Porque no hubo alguien que le dijera, Dios te ama, Dios te bendiga, ven a la iglesia, te voy a presentar al que a mí me salvó, el que a mí me sacó de la calle, el que a mí me sacó de ese estilo de vida, porque no hubo un valiente que les predicara. Y me meto yo también en ese saco, no vengo a tirarle la piedra. A mí también me falta estar afuera predicando, salir a la calle y presentar el evangelio, presentar al Dios de segundas oportunidades. Prosperemos primero el alma para que la libertad de esas bendiciones se manifieste en todas las áreas de nuestra vida. Hablábamos de sanidad, perdón, salvación, prosperidad. Y hay más, hermano, hay más. Pero como les decía, lean la Biblia. No le dejen la chamba al que está predicando nada más. Usted llegue a su casa, lea la Biblia. Señor,
ocupo amor y Dios les va a dar amor. Señor, ocupo perdón y Dios les va a dar perdón. El perdón propio primero con Él y luego les va a dar el perdón con los hermanos. Y ya luego van a saber si tienen que pedir perdón. Eso solamente el Espíritu Santo se los va a decir si van a tener que dar perdón a alguien físicamente. De ir a perdonar, de ir a decir, discúlpame también, porque eso también es importante, reconocer que muchas veces nosotros fallamos, que nosotros metemos la pata, y también es de hijos de Dios ir y decirle, discúlpeme, perdóneme, fui inmaduro, fui emocionalista, fui un niño espiritual. Es momento de empezar a crecer, empezar a vivir en esa atmósfera, en esa temporada de fe, para poder madurar como hijos de Dios. Gracia y Avivamiento tiene que crecer para alcanzar gente, para llenar esta silla. Y no para que digan, uy, que es un ministerio bien grande. No, porque es el propósito de la iglesia, que nadie se pierda. Y quieren saber con qué verdad bíblica prospera nuestra alma y toda nuestra vida. Hay una condicionante en la Biblia también que dice, hey, haz esto y todo pasará. Dios puede hacer todo. Dios puede hacer todo. Ahorita usted puede salir y recibir un mensaje. La propuesta económica salió adelante. Tienes un mejor trabajo. Puedes salir. Tu familiar ya no está enfermo. O tú saliendo de aquí puedes estar sano. Pero dando ese paso de fe, creyendo. Si usted cree que es sano, primeramente que es salvo, que es sano, el Señor lo está bendiciendo, va a pasar, porque dice que al que cree todo le es posible. Yo no le estoy mintiendo, no le estoy dando la motivación. No quiero que salga motivado y que al viernes se le acabe la gasolina. No, por eso les da los versículos, para que cuando sientan que se les está acabando esa motivación, esta palabra de Dios es para mí. Señor, me voy a aferrar a ella. Hay un versículo que mal lo usamos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo usamos como una declaración motivacional, como un coach de vida, como un manager. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. No es una motivación, es una declaración de fe, que todas esas promesas que están en Cristo, ese caminar en Cristo, lo vas a poder porque Él está en ti. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El que te va a fortalecer es Cristo para que llegue tu sanidad. El que te va a fortalecer a caminar en ese paso de fe, en esa vida de fe, es Cristo, hasta que veas la sanidad, hasta que veas la prosperidad económica que tanto necesitas y que has clamado, porque también es un milagro, una bendición genuina. La economía también, no se latigue, hermano, que llegue usted a su casa, Señor, bendíceme con economía. No es malo, porque comemos, tenemos que pagar facturas, tenemos que pagar cosas. Es una realidad que vive el Hijo de Dios también, la economía. Señor, prospérame en mi ministerio, también es válido, no es un ego. Señor, úsame, hazme un instrumento válido, hazme un instrumento valioso en el reino, también es válido. Señor, sana mi casa, también es muy válido. Les voy a decir por qué, porque el Señor no se cansa de bendecir. Blanquita, ¿me puedes poner Josué del 1 al 6 al 9, por favor? Y ya medio termino. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Siguiente. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te ha mandado. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. La Escritura dice, esfuérzate y sé valiente. Lo repite y lo repite. No lo dice por casualidad, no lo dice porque el Señor haber dicho, lo voy a poner varias veces. No tengo con qué rellenar esos versículos. No, el Señor no piensa así. El Señor no es de casualidad. Si está ahí es porque tiene un propósito. Dice, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Sé muy esforzado y muy valiente. ¿Saben por qué está? Para que no se nos olvide.
para que lo leamos. Esfuérzate y sé valiente, porque es necesario que lo seamos. Esforzados no en nuestras fuerzas o conocimiento, sino en un Cristo en nuestras vidas. Esfuércese que Cristo esté en su vida. Esfuércese que en Cristo sea el primer lugar de su corazón, de su cabeza y de su pensar. Señor, hazte lo primero en mi vida. Y esfuércese a que Él esté en su vida todos los días. Ese es el esfuerzo que la palabra dice. No en sus fuerzas y en su conocimiento. Porque en el paréntesis, en nuestras fuerzas y en nuestros conocimientos, nos ha ido mal a todos. Todos hemos tenido una mala decisión. Todos hemos metido la pata. Y muchas veces las dos. Esfuérzate y sé valiente, dice. Y luego dice, sé valiente en creer las verdades bíblicas, aunque parezca que aún no han llegado. Muchas veces vivimos en un miedo, en una inseguridad. Es que el Señor a mí no me escucha. El Señor se ha apartado de mí. Y no es verdad. Dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo habita en nosotros. Y está 24/7 con nosotros. Él nunca se ha apartado. Nosotros hemos encerrado el oído. Lo hemos cauterizado al Espíritu Santo. Pero Él está ahí. Dícete, esfuérzate y sé valiente. Hey, yo soy valiente. Sé que mi mamá va a llegar al Evangelio. Sé que mi papá va a llegar al Evangelio. Sé que mis hermanos van a llegar al Evangelio. Y yo soy valiente y empiezo a caminar en esa verdad bíblica. Yo sé que vamos a hacer impacto allá afuera. Vamos a ser valientes en esa verdad bíblica. Yo voy a salir de aquí siendo un esforzado y un valiente. Un esforzado en Cristo, que camino conforme Cristo quiere que yo camine. Y siendo un valiente creyendo las verdades bíblicas para mi vida, para mi familia y para los hermanos de la iglesia. Yo quiero que todos ustedes, como decía Juan, tercera de Juan 1:2, sean prosperados en todo lo que hagan. En todo lo que hagan. A mí sí me da gozo que lleguen y me digan, hermano, me fue bien en el trabajo. Tuve una buena jornada. Ya no me peleé con Blanquita, me va a decir Cristian. Gloria a Dios, voy a decir yo, ya agarró el rollo Cristian, voy a decir. Y vamos caminando y a mí sí me goza esa parte de, yo ya no soy como antes. Y que prospere. Eso debe ser una motivación para nosotros. Cuando yo veo la vida bendecida de un hermano, digo, Dios está obrando en él. No tarda en obrar en mí. Hizo un milagro en él. Lo va a hacer en mí también. Esa debe ser una estimulación para nuestra fe, para nuestro caminar. Porque fue bendecido con tal milagro. Señor, gloria a Dios, trabaja en mí. Esa debe ser una motivación en nuestra vida como hijos de Dios. Ver el crecimiento de otro y alegrarnos, porque somos el cuerpo de Cristo. Si uno crece, todos crecemos. Si uno despunta, el otro, aunque vaya arrastrando, ahí va a ir y va a crecer también. No temas ni desmayes, o te canses, dice la palabra, porque Jehová de los ejércitos, Cristo Jesús y el Espíritu Santo estarán contigo en todo momento. Podrás sentir que no están, pero tu sentimiento no es una realidad. Tu duda no es una realidad, porque Él está ahí. Lo hemos visto a través de la palabra, lo hemos entendido con la palabra, pero dile a tu espíritu, Jehová de los ejércitos está conmigo. Yo sé que vas a hacer algo, Dios, conmigo, porque Cristo murió gozoso por mí. Y el Espíritu Santo me está dando la fortaleza para transformar mi vida día a día, para no volver a ser como era antes. Prosperando tu alma y todo lo que hagas en tu vida. Es necesario, iglesia, que nos sacudamos de la vieja temporada. Yo no les voy a decir de qué temporada usted tenga que salir. Eso ya es de usted con Dios. Pero es necesario que usted se sacuda de esa vieja temporada, de ese viejo hombre, de esa vieja mujer, y entre a vivir en una atmósfera de fe. Y usted empiece a entender aquí y en su espíritu que la palabra de Dios es verdad. Y es verdad para su vida. Se va a cumplir. Mi casa y yo serviremos a Jehová, era un ejemplo. Linaje escogido para el varón que no ha llegado de una casa, decíamos ahorita. Mujer sabia que edifica la casa. ¿Qué promesa ocupa de Dios? ¿Qué milagro ocupa de Dios?
¿Qué necesidad ocupa ser cubierta por Dios? Haga una lista usted en su casa. Sea diligente en esa parte. Llegue a su casa. Haga este acto de fe. ¿En qué sentido? Llegue usted a su casa. Escríbale: Señor, yo tengo esta necesidad. Y esfuércese y sea valiente y agarre su Biblia. Ok, yo tengo necesidad económica. Busque uno de los versículos que le di ahorita de la prosperidad. Señor, prospérame en esto. Señor, ocupo perdón. Sea esforzado y valiente, agarre la Biblia, busque un versículo sobre perdón y diga: esta palabra es para mí y para mi familia. Ocupa sanidad. Isaías 53:5. Señor, esa palabra es para mí y me voy a aferrar a ella como si no hubiera un mañana, como si no hubiera algo más en que aferrarme, porque ya no hay nada más que Dios de que aferrarse. Porque yo creo que todos llegamos aquí porque ya no había de qué aferrarnos. Y lo único en lo que nos podemos aferrar es en Cristo Jesús. Y les voy a decir que Él está con la mano presta para levantarnos y restaurarnos. Hay que vivir esa atmósfera de fe, iglesia. Con esto cierro. Es necesario que la vivamos. Porque si usted entra en esa atmósfera de fe, su familia va a entrar. Sus amigos van a entrar. Sus proyectos y anhelos de su corazón van a entrar. Su ministerio va a entrar. Lo que usted anhele va a entrar en esa atmósfera de fe. Señor, yo no sé cómo lo vas a hacer, pero ahí te voy, te creo. Y vas a entrar en esa atmósfera porque es necesario. Les voy a decir por qué es necesario y con esto cierro. Porque Culiacán está decadente de Dios. Porque nosotros en algún momento estuvimos decadentes de Dios y Dios tuvo misericordia de nosotros. Y hubo un valiente y esforzado que nos compartió el Evangelio. Y llegamos a los pies de Cristo por misericordia de Dios y por un valiente que nos predicó el Evangelio. Ahora es necesario que por misericordia y gracia de Dios nosotros seamos esos valientes que prediquemos el Evangelio. Cada quien va a saber cómo va a predicar el Evangelio. Cada quien tiene una unción y un ministerio en particular y un llamado de cómo predicarlo, de cómo establecer el reino. Muchos van a decir: no, es que yo no sé predicar. Usted cuente lo que Dios ha hecho con usted. Antes le gustaba el chisme, ahora cuente las bendiciones que Dios ha hecho en su vida. Antes nos juntábamos con el compadre, con el amigo, y durábamos una hora echando el chisme y nos comíamos a media colonia. Y ahora, ¿por qué nos da vergüenza predicar el Evangelio? ¿Por qué no? Ay, no, es que yo no sé cómo lo voy a predicar, y empiezas a ponerte nervioso. Llega: oye, ¿sabes que yo antes tenía problemas y conocí un Dios que me restauró? Un Dios que me dio un matrimonio, un Dios que me dio un propósito, un Dios que me dio una familia que no merecía. Y la que ya tenía, me la está restaurando, me la está trabajando. Cuando me refiero a la familia que no merecía, es la familia celestial de Dios. Esta iglesia, porque la iglesia es familia, porque todos somos hijos de Dios. Y la familia que ya tengo en la carne me la está restaurando. Mi papá está creyendo, mi mamá está creyendo, mis hermanos en su tiempo están creyendo. El más grande ya empezó, el del medio y mi hermana del medio, pues son los más batallosones, ¿no? Pero Dios va a hacer algo en ellos. No por lo que yo pueda hacer, sino porque Dios va a hacer algo en ellos. Y con eso acabamos, iglesia. Es necesario que entremos en una atmósfera de fe, que entremos en un caminar en fe. Es necesario que cuando usted haga algo, lo haga en fe. No lo haga en sus fuerzas, en su metodología. Hágalo en fe. Señor, este proyecto es tuyo. Señor, mi servicio es tuyo. Señor, mi familia es tuya. Señor, yo soy tuyo. Y porque yo soy tuyo, tú me vas a prosperar conforme a tu gracia y tu misericordia. Y me vas a levantar a mi esposa, a mi familia. Y vamos a hacer un matrimonio de bendición. Vamos a hacer una iglesia de bendición. Porque no hay que ser egoísta, iglesia. La bendición es para que sobreabunde y se derrame en Culiacán. Si nos ponemos de pie para orar, por favor.